Hola a todos y bienvenidos una vez más a Conversatorios INSI, este espacio que hemos diseñado desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI para acompañarlos a todos ustedes en sus casas, en sus trabajos, dándoles información y obviamente acompañándolos con lo mejor y con la mejor información relacionada a las personas con discapacidad visual. Y hoy tenemos un tema muy especial porque el próximo 29 de mayo serán las elecciones presidenciales en Colombia y nosotros hemos diseñado un espacio para que ustedes conozcan de antemano todos los mensajes y todo lo que deben tener a la mano cuando vayan a ir a votar este 29 de mayo. Así que quiero darle la bienvenida a 3 invitados que nos van a acompañar y les van a hablar a ustedes sobre esas recomendaciones, sobre esas cosas que deben conocer antes de llegar al punto de votación. Me acompaña el doctor Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos INSI. También me acompaña Pedro Andrade, subdirector general del instituto, y Gustavo Pulido, coordinador del equipo de la imprenta, y para ellos les vamos a estar haciendo diferentes preguntas y diferentes comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales para que aclaremos todas las dudas que las personas tienen en ese momento de ir a votar. Así que para empezar este numeral Conversatorios INSI, le quiero dar la palabra al doctor Carlos Parra Duzán. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban. Saludar igualmente a Pedro, a Gustavo, que nos acompañan aquí en la mesa, y a todos ustedes los que nos están siguiendo, a quienes les agradecemos por estar conectados con el Facebook Live, con INSI Radio y con el programa Las Cosas al Derecho, los espacios que utilicemos para repetir este programa. Para nosotros como instituto, como institución de los ciegos, es importante aclarar dudas para que ustedes puedan participar en la fiesta democrática del 29 de mayo y por eso vamos a repetir este programa varias veces. Tengo aquí en mis manos, para los que ven, un prototipo de la tarjeta electoral en braille, sin el nombre oficial de los partidos, que la hemos utilizado para hacer pedagogía electoral. Y creo que es muy importante porque es un derecho para las personas ciegas el poder votar, participar de las elecciones, y cada vez más se ha ido como volviendo más específico las características del voto para los ciegos, que con acompañante, que puede ser en braille, en macrotipo, y en general las particularidades que vamos a ver en el día de hoy. Por eso los hemos llamado para hacer este conversatorio INSI y poder aclarar algunas dudas sin, desde luego, participar o sin hablar ya propiamente de los temas electorales y políticos. Lo único es la especificidad del voto para los ciegos. Así que bienvenidos, muchas gracias, y vamos a estar aquí acompañándolos en este conversatorio, Juan Esteban. Gracias, doctor Parra, y recuerden que ustedes pueden seguir participando a través del numeral Conversatorios INSI. Envíen sus preguntas, sus inquietudes, o si lo quieren hacer, lo pueden hacer también en el chat que hemos dispuesto en este Facebook Live. Ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios que nosotros los vamos a leer y también vamos a responder todas las inquietudes que tengan. Aprovecho también y saludo a Pedro Andrade. Pedro, bienvenido. Saludemos a las personas que se conectan con nosotros y contémosles un poco a las personas esas expectativas que van a tener y que vamos a poderles ir calmando durante este conversatorio. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias y un saludo para usted, para el doctor Parra y para Gustavo, que son pues quienes vamos a estar compartiendo en este espacio el tema de la tarjeta electoral y el ejercicio del derecho al voto por parte de las personas con discapacidad visual. Pues hay muchas expectativas, ¿no? Pues pienso, Juan Esteban, que la idea es ya tener pensado, o por lo menos saber dónde nos toca, dónde tenemos que ir, a qué puesto de votación nos corresponde ir a ejercer ese derecho al voto, y que en el puesto de votación es donde debemos reclamar la tarjeta electoral, porque no la vamos a encontrar en las mesas propiamente dichas. Entonces, pienso que la expectativa es llegar al puesto de votación y que podamos realmente contar con la tarjeta electoral. Eso es lo que esperamos, porque ya el INSI, en coordinación con la Registraduría Nacional, han hecho la distribución correspondiente en cada uno de los puestos de votación. Entonces la idea es buscar al delegado de la Registraduría en cada puesto de votación y reclamar la tarjeta, Juan Esteban. Muchas gracias. Gracias, Pedro, y también saludamos a Gustavo Pulido. Gustavo, usted estuvo encargado de todo el proceso de producción de estas tarjetas electorales que, como lo estábamos mencionando antes, se hicieron en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Contémosle un poco a las personas que se están conectando
¿desde cuándo se empezó este proceso y cómo ha sido la entrega de este material? Sí, inicialmente un saludo cordial a todos los seguidores, a los integrantes de la mesa, en cabeza del doctor Parra, de Pedro como subdirector general y a Juan Esteban también, que está orientando esta conversación. Sí, efectivamente el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, como institución del orden nacional del Estado colombiano, tiene dentro de su área misional la única imprenta del Estado colombiano que produce en tinta, macrotipo y sistema braille para garantizar el derecho a la información de la población con discapacidad visual. Y cuando me refiero a la población con discapacidad visual, son las personas con baja visión, las personas ciegas. Es decir, se le está garantizando, ya como usted lo ha venido nombrando, el derecho al voto, ejercer el derecho al voto como ciudadano colombiano. Sí, efectivamente, el instituto ha iniciado un proceso de interlocución con Tomás Gregg, que es el intermediario con la registraduría, con quien hemos estado todos los días conversando para que sea aprobada la tarjeta electoral para personas con discapacidad visual y así garantizar este derecho, este ejercicio ciudadano a toda la población con discapacidad visual del país. Se han presentado diferentes propuestas que han sido tramitadas, han sido dialogadas, debatidas con la registraduría y posteriormente con la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se acordó con la participación también de la población con discapacidad visual en la tarjeta electoral definitiva para estos comicios del próximo 29 de mayo. Así es, Gustavo, y es que precisamente me da pie para que hablemos, doctor Parra, de ese procedimiento y esos procesos que hemos estado haciendo desde ya hace varios años con la población con discapacidad y también con la registraduría, y es que aclarémosle también a la población, no es que el INSI defina cuál es el diseño y lo entregue a decisión propia, no, esto es un proceso que se hace en conjunto, los diseños se van armando tanto la registraduría como el INSI con las sugerencias también de la población, e incluso hemos tenido varias auditorías durante estos años y muy recientemente tuvimos también la última auditoría sobre esta tarjeta electoral. Sí, claro que sí, Juan Esteban. Justamente el 7 de abril la registraduría hizo una auditoría con la población con discapacidad visual en la sede de la registraduría. Se mostró el prototipo, se distribuyó el prototipo de la tarjeta o la propuesta como la tenía diseñada el INSI, que era en vertical porque la tarjeta original está en horizontal, pero por la distribución del braille y por los nombres no se podía hacer horizontal, finalmente se dejó vertical, se aprobó numerar cada una de las caras de la hoja para que supiesen cómo era que se ubicaba, que tuvieran los mismos nombres tal cual como los determinó la registraduría, y los cuadritos fueron aprobados, los cuadritos digamos que permitían una perfecta ubicación para que las personas ciegas lo marcaran. Este tema de la auditoría ha sido muy importante, incluso estuvo la MOE, la misión de observación electoral, y estuvieron también de la Consejería Presidencial de Discapacidad, la Procuraduría, digamos que los órganos de control para que velen, para que determinen o corroboren que la tarjeta fue correctamente impresa en su braille y macrotipo. Ya una vez se hace la auditoría, pues se le entrega este papel electoral, Juan Esteban, y a todos los que nos siguen, a la registraduría. El INSI ya de ahí para allá se retira en el proceso, puesto que nosotros únicamente hacemos la producción y la distribución se encarga la registraduría. O sea, nosotros no tenemos ya nada que ver, porque a veces ha habido reclamaciones que en el punto de votación tal se acabó el papel electoral, pero de ello da cuenta los órganos electorales. Nosotros ya como INSI no somos autoridad electoral y por ende no podemos contestar. Entonces eso es importante dejarlo claro, de que las autoridades electorales son las que hacen la distribución, el conteo, la corrección, el entrenamiento a los jurados de mesa, todo este tema de el papel electoral en las autoridades electorales en sus puntos de votación. Ya eso depende y es competencia de la registraduría, no del Instituto Nacional para Ciegos. Nosotros velamos por la correcta impresión y por la auditoría que hacen las personas ciegas para corroborar la correcta impresión en braille y macrotipo de la tarjeta.
Gracias, doctor. Y es que me da pie para que yo pueda seguir hablando muchísimo más sobre esta auditoría y también de muchos de los temas que tienen incluidos esta tarjeta electoral, porque, como usted mismo lo decía al principio, doctor, está diseñada tanto en braille como en macrotipo. Y quiero hablar con Pedro, que es persona con discapacidad, persona de baja visión y que pudiste también participar en esa auditoría. ¿Qué comentarios o qué otras reflexiones podemos dar para las personas de baja visión alrededor de esta tarjeta? Bueno, pues sin duda que para las personas con baja visión que no son usuarios del sistema braille, pero que sí tienen una funcionalidad visual suficiente para poder leer y marcar el voto en tinta, pues se les va a facilitar mucho porque la tarjeta electoral viene en unos caracteres de un tamaño suficiente para que la persona con baja visión pueda leerlo con toda la comodidad del caso. Entonces, pues la recomendación aquí, Juan Esteban, es pues que para las personas con baja visión que van a hacer uso de esta tarjeta electoral, ¿no? Simplemente pues con toda la tranquilidad pueden leer el texto, el contenido, los nombres de los candidatos y escogerlo con facilidad, porque pues el tamaño del macrotipo o de los caracteres que están ya ampliados en tinta pues les va a permitir sin ninguna dificultad poder acceder a marcar el voto pues que hayan seleccionado. Entonces pues es interesante que tanto para las personas ciegas, que son usuarios del braille, como para las personas con baja visión, no usuarias del braille, pero que sí pueden marcar el voto a través del tinta macrotipo, pues también lo pueden hacer sin ninguna dificultad, Juan Esteban. Gracias, Pedro. Y Gustavo, hablemos un poco sobre el diseño como tal de la tarjeta, porque nosotros hemos pasado por diferentes formatos, ¿no? Teníamos en alguna ocasión un formato que tenía una plantilla para que las personas encontraran en dónde votar, y hemos utilizado también, por ejemplo, en los casos del Senado, y es números exactamente que se alinean tanto el braille como un cuadernillo, exacto, donde se ajusta el braille con el número y que las personas pueden seleccionar. Pero en esta ocasión hemos diseñado uno que es con una zona de marcado, ¿sí? Ese es un recuadro que está en relieve aproximadamente de 1 centímetro de largo. Contémosle un poco a las personas cómo llegamos a ese diseño. Sí, señor. Es bien importante porque, retomando lo que dice el doctor Parra, no lo define el instituto, esto es en común acuerdo, lo define realmente la Registraduría Nacional, ¿sí? El instituto lo que se encarga es de hacer las propuestas que sean viables, que también pasa por unos filtros de control de calidad, que creo que eso es bien importante mencionarlo, donde hay una persona con discapacidad visual que está revisando y que también a través de ese filtro uno puede dar el concepto de que es viable la lectura por parte de la persona con discapacidad visual. Presentamos alrededor de unas 4 propuestas que inicialmente fueron tramitadas, conversadas con Thomas Gret, y a su vez allí se definió algo muy importante, inclusive con la misma registraduría, que la tarjeta electoral para los comicios del próximo 29 deberían de ir en una sola hoja. Exacto. Que creo que eso es importante significarlo porque habían propuestas de 2 hojas o en otro formato, ¿sí? Con unos tamaños distintos a los que se presenta, pero finalmente se acordó eso. Inclusive en la misma auditoría, también la misma población con discapacidad visual infirió, decidió, sugirió que debería ser en una sola hoja. Eso para claridad de todos los seguidores, que creo que eso es importante, porque pueden haber otras propuestas, claro. Por supuesto que sí, pero esta fue la que se definió, no desde el instituto. El instituto presentó alrededor de 4, 5 propuestas que fueron conversadas, dialogadas, presentadas, argumentadas, porque creo que es muy importante mencionar esto de la argumentación técnica, porque el Instituto Nacional para Ciegos, como institución del orden nacional del Estado colombiano, es el que da los conceptos técnicos sobre el tema. Entonces creo que es importante significar este aspecto. Además, que otro dato curioso que tenemos de esta tarjeta electoral es que el papel que se utilizó es papel reciclado, ¿no? Es sí, papel señor. Que nosotros mismos estuvimos organizando para que se pudiera aprovechar muchísimo más, ¿no? Claro, mire, este es un papel AirPack de 90 gramos que técnicamente se puede producir allí el sistema braille. Técnicamente eso es importante y que es concordante también con el papel que está sacando la registraduría
para las personas en general, la población en general. Entonces es un papel ecológico. Pues yo les cuento que durante esa auditoría y durante ese ejercicio que estuvimos haciendo con la población con discapacidad visual, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la doctora Ludis Campo. Ella es directora de gestión electoral de la Registraduría Nacional y nos deja el siguiente mensaje a raíz de la auditoría. Con ocasión a las elecciones de presidente y vicepresidente del próximo 29 de mayo del 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a las diferentes entidades e instituciones, Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de Ciegos, Ministerio del Interior, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, con el fin de socializar y revisar toda la parte que integra las tarjetas de lectoescritura braille. Asimismo, escuchamos la intervención y observaciones de cada uno de los representantes y asistentes y de manera concertada socializamos la tarjeta preliminar que se va a implementar en cada uno de los puestos de votación para aplicarse a toda la población que presentan discapacidad visual. Bueno, recuerden que nosotros seguimos en numeral Conversatorios INSI. Ustedes pueden seguir participando, enviándonos sus preguntas, sus comentarios. Y hoy, hablando de las elecciones del próximo 29 de mayo, y que ustedes pueden ir conociendo de antemano cómo es la tarjeta electoral en braille para que todos puedan ir y utilizarlo y votar. Pero, doctor Parra, estamos hablando de la tarjeta en braille que todas las personas van a poder utilizar si quieren solicitarla. Pero no es una obligación. La población con discapacidad visual no está obligada a utilizar esta tarjeta. Sí, no se requiere que únicamente, o no se obliga que las personas ciegas votemos en braille. Hay personas que han adquirido su ceguera ya como adultos y pues digamos que se pueden enredar o no conocen del braille. Entonces, en cualquier caso, siempre existe la posibilidad de hacer uso del artículo 16 de la ley 164 del 94, que a las personas mayores o a las personas con discapacidad visual se nos permite votar con un asistente y que la persona marque de acuerdo a nuestra elección, digamos una persona de confianza, que nosotros le indiquemos por quién vamos a votar, y esa posibilidad siempre va a existir, o bien para las personas que no conocen del braille, o bien para las personas que no se sientan seguras a la hora de marcar si marcaron bien o no. Entonces, es más, uno a veces, Juan Esteban, puede preguntar, aquí el bolígrafo sí marcó, porque a veces se queda uno con la duda que el bolígrafo no resbaló bien y no sé si hizo la marca o no. Entonces uno puede pedir, corroborarle a la persona que ve que si marcó, o incluso si uno siente que se salió y se dañó la tarjeta porque se salió del cuadro, uno puede pedirle al jurado de mesa de dañar la tarjeta, o sea, puede pedir otra tarjeta y se daña, se destruye la que primero había usado para quedar totalmente seguro de que marqué bien y que no me fui para otro cuadro, o que a la hora de tocar el braille pues digamos hubo alguna confusión. Entonces siempre van a existir estas tres posibilidades: usar el de la tarjeta en braille, 2, la de macrotipo, bueno, es la misma, pero digo para usarla a los de baja visión, y 3, el voto asistido, voto con un acompañante, con una persona de confianza. Pero en cualquier caso, lo que sí hay que dejar claro es que, Juan Esteban, si vamos solos, no le podemos pedir el favor a uno del jurado que nos marque. O sea, ellos no están autorizados por ningún motivo a ayudarle a la persona ciega, sino que tiene que la persona traer una persona o a un acompañante o un familiar que le colabore a la hora de votar. No puede apoyarse en los jurados de votación porque lo tienen prohibido. Pues doctor, usted me da pie para que le contemos a todas las personas que hemos preparado 10 recomendaciones para que todos tengan en cuenta, y los vamos a estar compartiendo a través de redes sociales, las vamos a estar compartiendo a través de este conversatorio, y también la van a encontrar en diferentes artículos, en diferentes espacios que hemos querido que todos conozcan. Así que quiero arrancar con las primeras 3 recomendaciones que les vamos a dar hoy en el día de elecciones y en el día de la pedagogía electoral que estamos haciendo desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Así que veamos estas primeras 3 recomendaciones. Recomendaciones al momento de votar para personas con discapacidad visual. Consulte previamente su lugar y mesa de votación. Puede hacerlo descargando la aplicación Elecciones Colombia 2022. Salga con anticipación para evitar congestiones y contratiempos. Recuerde que las mesas de votación se abren a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Lleve su cédula,
es el único documento válido para votar. Veíamos en estas recomendaciones 3 puntos importantes. 1, estar seguro de su punto de votación, de su mesa, de dónde va a votar y si va a llegar precisamente a dónde va a llegar primero a preguntar por la tarjeta electoral o el delegado de la registraduría, que sería la persona encargada a entregarlo. En el segundo punto estábamos hablando de los horarios, doctor, y es un tema importante porque hay que tomarse su tiempo para llegar a los sitios, que no haya mucha fila, que no haya mucha aglomeración de las personas y sobre todo en este momento que estamos hablando de también mantener esos protocolos de bioseguridad en los espacios como este. Y hablábamos también de llevar la cédula, ¿no? Es un punto importante también de que todas las poblaciones y todas las personas, independiente de la persona que sea, se debe registrar con la cédula para votar. Podemos revisar de estos 3 puntos primero y después pasamos a las otras recomendaciones. Doctor, ¿qué más podremos hablar sobre estos 3 primeros puntos? Sí, pues digamos que la cédula, desde luego, tener ubicado uno su punto de votación y recordar una cosa, Juan Esteban, no, porque muchas veces ha habido quejas que la tarjeta no se la entregan rápidamente porque las tarjetas no van a estar en las 102.000 mesas de votación. No es que hayan tarjetas electorales, están en el delegado de la registraduría. Según lo que nos ha explicado la registraduría, ellos son los que tienen las tarjetas en braille, no están en las, creo que eran algo más de 100.000 mesas de votación que estaban dispuestas en 12.500 puntos o puestos de votación. No es que en cada mesa de votación hayan votos en braille, porque muy seguramente ahí no hay inscritos ciegos. Entonces, para no perder este papel electoral, la registraduría lo que ha hecho es asignárselo a un delegado de la registraduría, y los jurados de mesa son los que tienen que pedir, cuando llegue la persona ciega, ir a buscar el delegado y pedir la tarjeta electoral en braille, si así lo requiere la persona con discapacidad visual. Muy bien, entonces nosotros seguimos con más recomendaciones y veamos el siguiente video que tiene 3 recomendaciones más. Recomendaciones al momento de votar para personas con discapacidad visual. Vaya acompañado de una persona de confianza. Se recomienda no llevar menores de edad. Puede ir acompañado de su perro guía. Llegue a su lugar de votación y solicite al delegado de la registraduría las tarjetas electorales en braille. Usted tiene la prioridad en la fila. Y estando en el cubículo, tómese el tiempo necesario para sufragar. Veíamos que se puede ir acompañado de incluso los perros guía. Eso es importante para que las personas sepan, porque en los puntos de votación normalmente no se deja entrar a los perros, pero si una persona con discapacidad visual va con perro guía, lo puede hacer, puede ingresar con su perro guía. También estábamos hablando de hablar con los delegados de la registraduría que van a entregar las tarjetas electorales en braille y que usted tiene la prioridad en la fila. Y aquí me voy a aprovechar para irnos un poco personal con Pedro. Pedro, contémosle un poco a la gente, ¿cómo es tu experiencia cuando vas a votar? ¿Con quién vas? ¿Y cómo es ese proceso cuando pides la tarjeta electoral? No, pues como tenemos tarjeta en braille, pues ya tengo la posibilidad de ir solo a mi puesto de votación porque pues me queda muy cerca de la casa, de manera pues que yo llego al puesto de votación. Hay una cosa interesante que uno puede hacer y es que por internet uno puede averiguar cuál es el número de mesa que le corresponde. Eso también podría ser una buena recomendación, que con antelación, con anticipación, se sepa cuál es el número de la mesa en la cual le corresponde votar, porque pues una cosa es el puesto de votación que tiene muchas mesas y otra cosa es la mesa donde le corresponde votar. Entonces ya uno sabiendo en qué mesa le corresponde, pues ya uno llega al puesto de votación, pregunta por el delegado, le explica pues que uno tiene discapacidad visual y que requiere la tarjeta electoral en sistema braille para poder ejercer el derecho al voto. Pues como lo que sí sucede es que no siempre la mesa de votación va a estar en el mismo espacio de pronto donde uno en otra ocasión fue a votar. Entonces pues generalmente estos puestos de votación son colegios, son instituciones educativas o qué sé yo. En el caso mío, por ejemplo, que tú me preguntas, es en una institución educativa, el puesto de votación que me corresponde.
Entonces ahí sí yo recurro a uno de los, de pronto a alguien de la registraduría o de pronto a alguien de la policía que está prestando el servicio de vigilancia, que lo acompañe uno hasta el sitio donde está la mesa, que le ayuden a ubicar a uno la mesa, y ya a partir de allí entonces la comunicación es con los jurados. Entonces pues ya uno dice, bueno, yo tengo aquí mi tarjeta en braille, entonces que me ubiquen por favor en un sitio donde yo pueda apoyar, en la cabina, en estas donde están ya dispuestos estas mesitas donde uno puede apoyarse para marcar el voto, ¿no? Generalmente estos sitios ya tienen un esfero, un marcador con el cual uno puede pues señalar con el esfero, porque es importante también, Juan Esteban, decirle recordarle a las personas que no se marca en braille, el voto se marca en tinta en el recuadro que está en alto relieve al lado del candidato que uno escogió para votar, de manera pues que la marca se hace con el esfero que ya le han entregado a uno, que está ya dispuesto en el sitio cercano a la urna donde uno va a depositar el voto. Entonces pues pienso, Juan Esteban, que es muy fácil hacerlo ya cuando uno pues de manera reiterativa en otras elecciones pues ha ido, pues no va a tener muchas dificultades. Quien las tenga pues sí es mejor que de pronto vaya con un acompañante. En el caso mío, como tú me lo preguntas, yo voy solo, pues pregunto por la tarjeta en braille y ya. El resto es llegar a la mesa que me corresponde y ya seguir el proceso. Muy bien, Pedro. Nosotros seguimos también con las otras recomendaciones y les voy a dejar este video con las últimas 4 recomendaciones que estamos haciendo desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI para el Día del Voto. Recomendaciones al momento de votar para personas con discapacidad visual. No use celulares en la mesa del jurado ni en el puesto de votación. Use bolígrafo votando dentro de la zona de marcado. Si por alguna razón considera que debe cambiar de tarjeta electoral, puede solicitar al jurado la reposición de esta en braille o tinta. Reclame su certificado electoral, porque le brinda varios beneficios. Recuerden que ustedes pueden seguir participando con el numeral Conversatorios INSI. Estamos recibiendo todos los mensajes y todas las inquietudes que están haciendo a través de las redes sociales, ya sea a través de @INSI_Colombia en Twitter o INSI Colombia en Facebook. Gustavo, estábamos hablando de estas últimas recomendaciones. Una de ellas es, si siento que marqué por fuera, si siento que dañé el papel, si siento que de pronto no puse la marca que era. Hablemos de 2 cosas. 1. Las personas con discapacidad visual no deben marcar con una X, o no es obligación marcar con una X. Pueden hacer cualquier símbolo mientras esté dentro de la zona de marcado. Y 2, si sienten que dañaron la tarjeta, ¿pueden solicitar una nueva? Sí, señor. Creo que es una muy buena pregunta, porque a veces se siente que la persona que está marcando en esta tarjeta electoral en macrotipo, tinta, macrotipo y sistema braille, pueden a veces pasarse del recuadro. Por eso fuimos muy cuidadosos, creo que es importante indicarlo, muy cuidadosos de la zona de marcado, que va tanto en tinta como en sistema braille. Es posible que se pase y que impida de pronto que se identifique exactamente por el candidato. Pueden reclamar la tarjeta también en macrotipo y sistema braille. Eso es un derecho que tiene la ciudadanía, la persona con discapacidad visual, de si sintió que no identificó muy claro el candidato de su preferencia, puede reclamar a los integrantes de la mesa de votación el tarjetón o la tarjeta electoral. Perfecto. Bueno, nosotros continuamos con más información en este numeral Conversatorios INSI. Ustedes pueden seguir participando. Doctor Parra, es el momento que terminemos de aclararle todas las inquietudes y dudas que tienen las personas. Como por ejemplo, estas tarjetas se diseñaron y se hicieron exactamente iguales a las que están digamos, tradicionales en tinta. Esas en tinta tienen ya, o venían ya con unos candidatos, lo mismo que se hizo con esta tarjeta electoral. Ahora que ha habido movimientos y ha habido unos cambios, debemos aclararle también a las personas que la producción que se hizo fue previa a esos cambios. Sí, la pregunta es muy interesante, Juan Esteban, porque en el momento que se hicieron todas las tarjetas electorales, incluida la de braille y la convencional,
habían 8 candidatos, en este momento se retiraron o se unieron, se adhirieron a otras coaliciones y ahora quedaron 6. Entonces, pues ya debe haber como esa cultura ciudadana para haber investigado qué pasa si vota por esos candidatos que se retiraron. Creo que el voto no se anula, pero igual no le va a sumar, pues porque ya se retiraron estos candidatos. Entonces, de todas maneras, a la hora de ir a votar, tener en cuenta que esos candidatos se retiraron. Sí, esta tarjeta se hizo exactamente, pues esta no tiene los nombres oficiales, pero respetamos el sorteo en el orden en que quedaron los candidatos. O sea, el braille respeta exactamente el mismo orden. Y hay 2 cosas adicionales que yo diría, Juan Esteban, que las personas ciegas podemos pedir o corroborar que lo escuché a una autoridad electoral. Primero, digamos, reiterarle, aquí dice firma del jurado. Uno le puede decir, oiga, pero mi tarjeta quedó firmada, porque si no va a ir en la firma del jurado, pues el voto no va a sumar. Exacto. O sea, hay que preguntarle, oiga, pero usted ya le pusieron aquí la firma, porque el jurado le tiene que poner la firma. Entonces eso a mí me pareció importante porque yo no había caído en cuenta anteriormente. Él le tiene que poner la mesa y la firma, que eso lo pone el jurado, no lo ponemos nosotros. Y sí, básicamente eso, porque yo anteriormente dije, oiga, y si pues por la emoción del braille y que la persona llegó es ciega, a lo mejor se pueden distraer y no ponerle la firma. Entonces sí hay que estar pendiente de que el jurado le ponga la firma, creo que es importante. Y de resto, pues ya las instrucciones que están acá en braille y seguir, es muy intuitivo. La tarjeta que nosotros hicimos y la que aprobó la registraduría es muy intuitiva en su uso, casi que no tiene pierde, no tiene pierde, porque no hay para dónde, no hay hojas que voltear, solamente 2 caras y ya las instrucciones están correctamente dadas. Y algo muy importante, Juan Esteban, que para todos los ciudadanos no olvidársele reclamar, o mejor dicho, que pedir el certificado electoral. Exacto. Porque el certificado electoral es el que nos da media jornada libre, descuento en el pasaporte, a los que prestan servicio militar le hacen una rebaja en el tiempo, mejor dicho, tiene algunas prerrogativas el certificado electoral, y ese, mejor dicho, cuando nos devuelvan la cédula, estar muy atentos al certificado electoral, que no viene en braille, desde luego, pero es con el que podemos constatar, demostrar que votamos, que nosotros participamos de la fiesta democrática del 29 de mayo. Muy bien, doctor Parra. Entonces nosotros aquí recapitulando un poco sobre la información y las preguntas que nos siguen haciendo a través de redes sociales. Si ustedes llegan a un punto de votación donde no haya una tarjeta electoral en braille, deben hacer el llamado a la registraduría, al delegado de la registraduría. Si en su punto no tenían una dotación de este material, deben solicitarlo al punto más cercano para que llegue a esa mesa, ¿sí? Tendrán que esperar un rato, es posible, pero tengamos paciencia y recordemos que se hizo una distribución general a nivel nacional y también fuera del país, ¿sí? Para que no se alarmen si no encuentran de inmediato la tarjeta electoral en su mesa o en su punto. Sabemos de casos, ya muchas personas nos están reportando también en redes, así que ustedes tengan la paciencia y vayan y disfruten el espacio y el momento que es el de elecciones y el de la votación. Vayan en familia, aprovechen la oportunidad. Esperamos que se haga un día muy bonito, que no nos esté lloviendo, pero si es así, igual disfrútenlo y pásenlo bien. Nosotros seguimos con más en nuestro Conversatorios INSI y quiero hacer una ronda con cada uno de ustedes haciendo esas últimas recomendaciones o esas últimas inquietudes que de pronto la población pueda tener con respecto a la tarjeta electoral y al día de votación. Voy a arrancar con Gustavo. Gustavo, ¿alguna otra recomendación que le queramos dar a la población? Creo que es muy importante, Juan Esteban, ratificar que esta propuesta que ha sido aprobada oficialmente fue con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con Thomas Gret, porque a veces, como hay tantas propuestas que fueron discutidas, dialogadas, esta fue la que realmente quedó como aprobada oficialmente. Lo ratifico, dado la oficialidad, la importancia del tema, lo trascendental, garantizando así el ejercicio democrático de la población con discapacidad visual del país.
Y con la población, Gustavo. Claro, claro, sí, señor. Por ejemplo, este numerito de la cara de la hoja, eso lo sugirieron. Entonces hubo otros aspectos que lo sugirió la misma población en auditoría. Sí, creo que eso es bien importante también, el concurso, la participación de la población con discapacidad visual, los órganos de control y vigilancia, como ya en un inicio se mencionó, que fue la que realmente quedó y que fue unánime todos en una sola hoja para evitar otros distractores. Exacto. Que fuera mucho más limpia, mucho más clara, como lo indica el director, no tiene pierde para hacer la votación y marcar el candidato de la preferencia. Seguimos entonces con Pedro. Pedro, contémosle otra recomendación, otro mensaje, otro tip que las personas deban tener en cuenta para este 29 de mayo. Pues yo les diría más bien que como una recomendación, eso sí es en general, ¿no? Pues insisto en que es importante conocer con antelación el número de la mesa a la que nos corresponde ir a votar. Uh-huh. Eso implica pues que ya se sabe cuál es el puesto de votación que nos corresponde, ir temprano, uh-huh. Llegar no dejarse coger el tarde y bueno, pues reclamar su tarjeta electoral en sistema braille si va a utilizar en braille, si es persona con baja visión y también le sirve la misma que está en braille porque también viene en tinta macrotipo, de manera que si considera que la tarjeta convencional, la que usa todo el mundo, la letra es muy pequeña, pues pida la tarjeta en braille que también trae macrotipo para que pueda ejercer con toda comodidad la persona con baja visión su derecho al voto y no, el resto ya es tener la comunicación con el delegado de la registraduría y con los jurados para que pueda realizar el proceso como debe ser, Juan Esteban. Gracias, Pedro. Y nosotros nos vamos acercando al cierre de este numeral Conversatorios INSI, de este espacio que hemos diseñado para acompañarlos a ustedes en sus casas, en sus trabajos o en donde se encuentren conectados con el Instituto Nacional para Ciegos INSI y darles las mejores recomendaciones y irlos acompañando desde ya hasta el 29 de mayo con el proceso electoral. Doctor Parra, ya para hacer este cierre, me encantaría que nos diera esas últimas recomendaciones que usted tiene y además de eso, invitar a toda la población a que siga conectada con más contenidos de INSI Radio. Bueno, de antemano agradecerles aquí a los copanelistas que han ayudado con este conversatorio, agradecerle también al INSI por esta transmisión y a los que están conectados. Yo creo que es muy importante, yo les diría a las personas ciegas con baja visión que ir con un buen ánimo, ¿no? Ir con un espíritu cívico para participar y recordarles que los jurados de mesa no es que les pague la registraduría, son igualmente ciudadanos voluntarios, buenos voluntarios no, porque salen en sorteo y les corresponde, pero no son expertos en elecciones, son ciudadanos que trabajan, profesores, digamos que ellos no es que sean expertos, sí se les hace una capacitación, pero a lo mejor desconocen cómo es el funcionamiento del braille. Entonces yo creo que tener pues una solicitud amable de que requieren la tarjeta electoral y a veces ni saben, pero por eso hacemos el conversatorio, para que sean ustedes mismos los que los orienten de cómo se pide a veces la tarjeta electoral, porque no lo saben o no estuvieron en esa capacitación, porque casi siempre para cada elección se hace un nuevo sorteo y muy seguramente es la primera vez para muchos de ellos. Entonces tener tranquilidad, tener calma, porque yo he visto videos que se molestan y a lo mejor ustedes tienen razón, pero también por eso les hago el recorderis que ellos no son profesionales ni pagos por la registraduría, sino que son ciudadanos. Y yo creo que hacer plan, yo voy a ir con mi esposa, me voy tranquilo, voy a hacer mis elecciones, voy a dar a medir cómo está el ambiente electoral, muy seguramente almorzaré por allá, o sea, digamos que no es solamente ir de carreras y votar, al menos en el caso mío. Entonces yo creo que ya que el Estado nos está garantizando la tarjeta en braille, pues yo creo que disfrutárnosla, no se trata únicamente pues de ir a ver en qué error o qué incurrió las elecciones, porque muy seguramente van a haber casos, van a haber situaciones, pues el país es muy disímil y somos que 1.200, 1.100 algo municipios en todo Colombia.
con una topografía difícil, sumado más las mesas del exterior. Entonces yo creo que disfrutarnos las elecciones y ya junto con sus familiares, sus grupos políticos, ya hacer los análisis posteriormente a ver cómo les fue en las elecciones. Por lo pronto, disfrutar de que el Estado colombiano, desde la sentencia C-487, que una de esas fue la que yo radiqué, nos está garantizando el derecho al voto para las personas ciegas y con baja visión en el país. Así que muchísimas gracias y animarlos, si es su deseo, a que participen de la fiesta democrática de las presidenciales del 29 de mayo. Muchas gracias. Gracias, doctor Parra, y gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de este conversatorio CINCI. Recuerden que se va a estar repitiendo a través de los diferentes espacios que se tiene en INSI Radio y también pasará en el programa de Las Cosas al Derecho del doctor Carlos Parra. Y además de eso, los quiero invitar a que se conecten ya inmediatamente a nuestro canal de YouTube, porque en el video destacado de esta semana es uno con la pedagogía electoral, con todas estas recomendaciones que les estamos dando, porque quiero que ustedes lo vean, lo compartan, lo vean en familia, que todos conozcan este material. Si lo quieren compartir a través de redes sociales también lo pueden hacer. Así que los invito a que se conecten ya a nuestro canal de YouTube INSI Colombia, vean el video y compártanlo. A todos los que siguen conectados con nosotros, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión en otro conversatorio INSI y sigan conectados con más contenidos de INSI Radio. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y nos vemos la próxima semana. Adiós. Instituto Nacional para Ciegos INSI. Elecciones presidenciales 2022. Guía para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Si usted o algún familiar tiene ceguera o baja visión, no olvide que puede asistir con un acompañante de total confianza, preferiblemente que sea mayor de edad, o también puede ingresar con su perro guía. Al llegar a la mesa correspondiente, solicite la tarjeta electoral en braille. Se la deberá entregar el delegado de la registraduría. Si no sabe leer este sistema, usted podrá recibir ayuda de su acompañante. Al recibir su tarjeta electoral, diríjase al cubículo de votación. Recuerde que allí no podrá ser ayudado por el jurado, únicamente por su acompañante. Encontrará las instrucciones y las opciones de voto en una hoja con los cuadros de marcado por cada lado de la hoja. Deberá marcar en tinta haciendo cualquier tipo de marca en la zona designada. Cuando usted haya terminado el proceso, debe regresar a la mesa donde le indicarán cómo doblar la tarjeta y dónde introducirla. En ese momento, el jurado de votación debe regresarle su documento de identidad y entregar el certificado electoral. De esta manera, usted y cientos de colombianos habrán ejercido el derecho al voto. Para más información, escriba sus preguntas al correo aciudadano@insi.gov.co o comuníquese al teléfono 384-6666, extensión 110. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube como INSI Colombia. Elecciones presidenciales 2022. Instituto Nacional para Ciegos.